Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Bienvenidos a este episodio. Es el segundo de la serie sobre la escucha y el rol de la escucha en el tejido de la paz, en el cual vamos a estar entretejiendo con nuestras propias historias. Yo quiero también arriesgarme a tejer con la mía propia para que así también sigamos en esta interacción y entre todos aportando a este tejido de la paz. El día de hoy vamos a trabajar sobre un episodio muy lindo de mi vida. Se llama Si tan solo te hubiera escuchado antes de juzgar. Una historia para contar. Cuando yo estaba pequeña, si ustedes recuerdan, en alguno de los episodios anteriores les había compartido que soy la menor de 9 hermanos. Y cuando estaba pequeña, una cosa que me inquietaba muchísimo, me quitaba la paz, era ver cómo para otras niñas, compañeritas de mi colegio, interactuar afectuosamente con sus padres les era muy fácil. Y yo me cuestionaba por qué yo no veía en mi entorno familiar abrazos, expresiones afectivas. Y eso me inquietaba, me quitaba mucho la paz, como que sentía que entre nosotros no nos queríamos, que no había afecto suficiente. Eso no quitaba el hecho de que yo admirara mucho a mi papá. Mi papá siempre fue una persona de mucha admiración para mí, pero me cuestionaba mucho eso. Alguna vez quise explorarlo con mi madre y le preguntaba por qué las relaciones eran así en la casa, en mi familia. De hecho, decía sobre todo que yo sentía que mis hermanos mayores, además de un respeto, yo sentía como un tono de miedo en la forma en que se relacionaban con mi papá. Mi mamá me decía que lo que pasaba era que a ellos les había tocado vivir a un papá distinto del que yo estaba disfrutando ahora, porque a ellos mi papá enfrentó un episodio de su vida donde se vio enfrentado al alcohol y en los momentos en que él consumía alcohol, llegaba licorado a la casa, era violento, no con las personas. Mamá dice que nunca, ni con ella ni con mis hermanos, pero sí generaba mucho miedo porque llegaba a destruir cosas y eso marcó la vida de mis hermanos mayores. Eso permitió entender por qué esa relación era así, pero ahora las cosas eran distintas. Yo me sentía agradecida de que me hubiera tocado un papá que por el contrario me permitía admirarlo porque pues después de haber pasado por una experiencia de alcohol, yo lo conocí totalmente abstemio, nunca se bebía un trago de alcohol y lo hizo con el puro uso de la fuerza de voluntad, nada más que eso. Y me dio testimonio de conversiones en ese sentido, es decir, cuando el amor por los hijos le permite a un padre enmendarse, eso lo hace grande delante de los ojos de sus hijos y por eso yo siempre pues sentí que le debía respeto, admiración. Sin embargo, siempre seguía con esa carencia, con el vacío de poder ser más cercana a él ahora que comprendía un poco más, pero nunca lograba encontrar la fuerza para superar esa barrera de no comunicarnos, de no decirnos las cosas. Y lo comenté en algún momento con una guía espiritual que tenía en el movimiento de los focolares y esa persona me dijo, tienes que vencer el temor, tienes que dar el paso tú, de abrir la oportunidad para escucharlo, para dialogar, para compartir lo que sientes, que él te escuche lo que sientes. De ver que ya no pude un día hacerlo directamente, escribí una carta y se la dejé debajo de su almohada y después no quería salir del colegio. Cuando llegué a mi casa me inventé que quería ir a la casa de mi hermana mayor a lavar mi ropa para no estar. Tenía mucho miedo de enfrentar ese momento y fue peor porque me encontró sola en la casa de mi hermana y me dijo así muy, con una expresión muy seca, que era lo que quería hablar. Se me fue todo lo que tenía preparado, se me fue completamente de la memoria, con muchos nervios, pero le pude decir poco lo que sentía. Le abrí el corazón y le pude compartir con lágrimas en los ojos cómo me sentía, de que yo no veía como esos lazos afectivos que veía en otras familias. Mi papá me soltó su historia de vida, que después no quería sino arrodillarme y pedirle perdón y poder decir, y la lección aprendida después de escucharlo fue, si tan solo lo hubiera escuchado antes de juzgarlo. Mi papá fue el mayor de 7 hermanos. Su papá, o sea, mi abuelo, quedó discapacitado pescando. En ese entonces se pescaba con pólvora y quedó manco y quedó ciego. Pero aún así, pues hubo 6 hermanos más de mi papá y eso significó que él fue jefe de hogar, aun cuando todavía estaba en gestación en el vientre de su madre. Apenas pudo caminar, papá ya tuvo que empezar a trabajar para ayudar a sus hermanos. Él no conoció expresiones de afecto y así me lo dijo.
La única vía de comunicación que yo conocí fue un rejo entorchado y nos pegaban con eso hasta sacarnos sangre. Yo procuro con ustedes no ser tan agresivo y me esfuerzo por darles todo lo que yo no tuve. Yo pasé mucha hambre y les doy, ahí entendí por qué somos gorditos por naturaleza. Y siempre que me preguntan por qué los florianos somos de contextura gordita, y siempre digo por puro amor, porque era la forma en la que él nos comunicaba su afecto, no nos lo sabía comunicar de otra manera, solo pues dándonos todo lo que él no tuvo. Alimento, siempre fue muy riguroso en que contáramos con todo lo que quisiéramos para alimentarnos bien y sobre todo por abrirnos espacios de oportunidad para que pudiéramos estudiar porque él no pudo educarse. Aún así era un hombre con mucha sabiduría. Y con esto, pues quiero decir que realmente para nosotros ha sido una experiencia fundamental poder conocer la historia de vida de mi padre, porque eso nos ha permitido ubicar y llenar ese vacío entendiendo que él se esmeró por darnos con lo que tenía. Si no recibió afecto, no podía transmitirlo de otra manera, sino como él entendió que debía hacerlo. Eso me permitió ser comprensiva y, por supuesto, ser más empática con mi padre. Hilemos fino con el invitado de hoy. Después de escuchar la historia de Aú en el episodio anterior y la mía personal, tejiendo entre estas dos historias, podemos deducir perfectamente 4 puntadas finitas para hilar fino entre nuestras historias. La primera es que la memoria siempre contiene respuestas. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de escuchar las historias de nuestros mayores, de nuestros antepasados, nuestra historia familiar, podemos encontrar muchas respuestas y ahí entiendo por qué muchas de las terapias hoy, cuando hacemos procesos familiares, incluso llevamos terapia psicológica, por ejemplo, muchos de estos profesionales nos remiten a explorar en la historia familiar, porque ahí aparecen las respuestas a muchas de aquellas situaciones que nos roban la paz, que nos impiden evolucionar, que nos impiden crecer y continuar con nuestros proyectos de vida, porque todas las heridas que vamos arrastrando tienen una respuesta, tienen una explicación que no necesariamente justifica el actuar de otras personas, pero por lo menos nos permite comprender, ubicar y sanar. De allí la importancia de empezar por la escucha, porque es como abrir la puerta a la sanación. La escucha de esa memoria será fundamental para que nos demos la oportunidad de sanar. De lo contrario, si tú no sabes qué pasó y por qué pasó, no vas a poder emprender un proceso de sanación. Segundo, la escucha profunda también nos hace más sensibles a las necesidades del otro y nos hace hasta más inteligentes para salirle al paso pues a esas lógicas en las que otros trabajan. Entonces descubres que en el trabajo y en cualquier otro escenario relacional, tú puedes salirle un paso adelante cuando alguien quiere imponer sus ideas, quiere sentar posiciones radicales, eres capaz de desarmar a la otra parte tratando de salirle al paso, estableciendo una comunicación a partir de la escucha de la necesidad. Y ahí me acuerdo tanto alguna vez alguien enseñándonos a entender este pasaje bíblico de Jesús con la mujer samaritana. Él rompe todos los muros entre ellos dos y le habla de una necesidad. Dame de beber, porque él sabía que detrás del pecado por el cual esta mujer era juzgada delante de su comunidad, había una gran necesidad. Y él, siendo el maestro, podríamos decir teniendo superioridad moral, no llega juzgándola ni increpándola a la conversión. Él logra eso porque es capaz de manifestarse necesitado de agua y luego le habla de la otra sed de la que ella tiene. Le cuesta entenderlo, pero como la descoloca, un judío hablando conmigo, pues exactamente eso es lo que hace la escucha. Descoloca la idea de entablar conversaciones sobre las ideas y las posiciones. La escucha profunda, la escucha de lo inaudible, nos permite llegar hasta el fondo, la necesidad, la herida, los vacíos. Y eso es lo que nos permite humanizar una conversación. Ser conscientes de que pues somos una historia que carga con muchas heridas, que carga con muchas dificultades, a veces con muchas preocupaciones y problemas, y que eso también determina la forma en que nos relacionamos por fuera de nuestras casas, de nuestras familias. Y por esa razón, la escucha profunda nos hace más sensibles a la necesidad del otro y nos es más fácil entender que en lugar de competir y rancharnos en esas ideas polarizantes, por el contrario,
nos ubicamos en la lógica de la escucha empática que nos hace salir de nosotros mismos, ponernos en el lugar del otro, de la otra persona y ser capaces de colaborar con ella, de ser solidarios, de ayudarnos, de hacer trabajo mucho más colaborativo y más horizontal. Y desde ahí entender que la escucha transforma las relaciones. Después de que uno se ha dado la oportunidad de escuchar, ya nunca más la relación volverá a ser la misma. Cuando hemos vivido una experiencia de escucha empática, de escucha profunda, nos damos cuenta que el vínculo sale muy fortalecido. Dejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Enlazando la trama. Con este par de historias que hemos tejido estos 2 episodios sobre la escucha, pues quisiera como plantear 4 aspectos desde los cuales podemos seguir enlazando la trama. A lo largo de 22, 23 años que llevo sirviendo a la construcción de la paz, he aprendido que la escucha en ambientes hostiles, donde la violencia ha hecho una ruptura, donde la desconfianza es también un mecanismo de supervivencia, la escucha tiene el valor de llevarnos a tender esos puentes para hacer crecer entre nosotros la confianza, el respeto, la solidaridad y la empatía. Y eso pues lo he podido verificar en distintos ambientes, en ambientes de trabajo, porque muy rápidamente en mi servicio en la pastoral social tuve la posibilidad de acompañar equipos de trabajo, no porque yo fuera la más experimentada en coordinar equipos. Yo creo que firmemente lo que más me ayudó en aspectos cuando la gente trabaja en estos ambientes de violencia, el trabajo humanitario nos afecta también. Llegar de viaje, de escuchar víctimas, de conocer realidades tan crudas que ha ocasionado la violencia en Colombia, pues hacía que las relaciones dentro del equipo fueran muy difíciles. Y aprender a comprender eso, pues lo que te hace, más que llevar adelante un plan riguroso, apegado a poniendo al servicio del plan a la gente, nos dimos cuenta que lo que hay que hacer fundamentalmente es cultivar escenarios de buenas relaciones, de un clima en el que sea posible escucharnos y solo así a partir de la escucha somos capaces de lidiar con estas vicisitudes, con los cansancios que nos generan trabajos difíciles, porque trabajar en este tipo de contextos es muy complejo. Entonces, la escucha en estos ambientes de trabajo, en equipos que sirven a la construcción de la paz, pues es fundamental, porque de lo contrario nos hacemos incoherentes. Le decimos a la gente que hay que trabajar por la paz, pero entre nosotros libramos guerras y eso se vuelve insostenible. Por otro lado, en los ambientes eclesiales, ¿cuántas heridas hay en una estructura que históricamente las estructuras eclesiales tienen unos niveles de jerarquía, pero que a veces se deslindan del sentido evangélico de la autoridad como servicio y se entiende la autoridad como poder? Y eso ha ocasionado muchas heridas. Ver cómo colegas se han ido lastimados por experiencias dolorosas en las estructuras eclesiales, eso te interpela mucho siendo una persona de fe, y porque nos hace incoherentes, nos hace poco creíbles. No podemos contagiar a nadie de una fe que nos ven absolutamente incoherente. En una narrativa decimos una cosa, pero en nuestras prácticas somos hostiles, violentamos, abusamos del poder y eso necesita más espacios de escucha. Fíjense que el Papa Francisco, cuando lanza la idea de trabajar por el sínodo de la sinodalidad, el primer punto que nos pidió a la Iglesia Universal en todos los ámbitos, escucharse. Y a partir de la escucha reconocer nuestras heridas y tener la posibilidad de abrirnos a la reconciliación entre nosotros. Eso creo que no se ha llevado todavía tan al pie de la letra en la práctica. Necesitamos seguir con procesos de escucha adentro de nuestras estructuras eclesiales. En los ambientes comunitarios y sociales ni se diga. Estamos hablando de comunidades completamente rotas por la violencia. Reconstruir eso tiene que empezar por la escucha. Si no nos escuchamos, no nos vamos a poder comprender nunca. Si no nos escuchamos desde las historias de dolor que andamos arrastrando, no vamos a poder sanar.
Y es fundamental que desde ahí entendamos que somos una sociedad enferma de violencia y que necesitamos empezar a sanar y que casi muchas estructuras que se dedican al servicio de la paz tienen que convertirse como en hospitales de campaña. Y ese servicio de sanar las heridas tiene que empezar por la escucha. La escucha en sociedades que han sido tan violentadas por periodos prolongados como la nuestra en Colombia, pues hace que vayamos cayendo en una cronicidad de la violencia porque no sanamos el episodio anterior y ya estamos entrando en un nuevo episodio de violencia y eso hace que vayamos no solo normalizando la violencia, sino que la vamos incorporando en nuestras formas de relacionarnos. Y entonces hoy ya no son los fusiles necesariamente enfrentándose en los territorios, sino en el campo de las relaciones familiares, comunitarias, donde escuchamos todos los días unas noticias verdaderamente dramáticas. Nos estamos lastimando y todo porque no hemos sanado heridas del pasado. Necesitamos empezar por escuchar. Para tejer contigo. Por último, para tejer contigo, te quiero proponer 2 ideas. La primera, ¿qué tal si nos escuchamos más a nosotros mismos también y nos juzgamos menos? Yo creo que también la debilidad de no saber escuchar a otros es porque no nos escuchamos a nosotros mismos. Y yo creo que el mejor escenario para aprender el arte de escuchar, pues es escucharnos más y dejar de juzgarnos tanto. Esa es una práctica que puedes hacer todos los días, que no depende de nadie, que no tienes a quién culpar porque eres tú mismo el responsable o tú misma la responsable de escucharte. ¿Y qué tal si nos escuchamos más? ¿Por qué soy así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así delante de ciertas circunstancias? ¿No te has dado cuenta que hay olores que nos producen reacciones? Hay palabras, hay escenarios, frases, tonos de voz que nos producen reacciones y andamos por la vida reaccionando sin asumir conciencia de que a lo mejor necesito encontrar esa respuesta. ¿Y dónde? Escuchando historias familiares que nos permitan entender por qué. Yo desarrollé una alergia a la remolacha o el betabel, le dicen en otros países, y siempre decía, ¿por qué? ¿De dónde me viene eso? Pues esa alergia me viene de una historia de que una vez me hicieron con engaños tomar betabel para subir la hemoglobina, decían los glóbulos rojos, y entonces me habían dicho que era jugo de mora y era betabel con hígado crudo. Se imaginarán ustedes lo que eso produjo. Eso fue tan pequeña que no fui consciente de eso nunca y eso desarrolló la alergia hasta que lo pude afrontar, lo pude superar. Pero este tipo de cosas nos pasan porque vamos por la vida reaccionando sin saber que todo tiene una historia detrás. Cuando somos capaces de escucharnos, de escuchar nuestras propias realidades, entonces buscamos en el lugar adecuado las respuestas, en la memoria, en la historia. Y entonces si yo me escucho a mí misma, encuentro la necesidad de escuchar a otros para poder comprender lo que a mí me pasa. Y el segundo punto, pues es empezar a darle más oportunidad a la escucha antes que al juicio. Romper los muros en la comunicación, en las relaciones familiares, comunitarias, y a partir de ahí, con esos ladrillos con los que derribamos el muro, arriesguémonos a tender puente de diálogo, porque lo que sigue a la escucha es la palabra. La palabra que está precedida por la escucha es una palabra sabia, segura, tiende puentes, construye relaciones, transforma vidas. Muchísimas gracias y nos encontramos en 2 semanas en el siguiente episodio sobre el papel de la escucha en el tejido de la paz. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.